Goitia, el embajador Alberto Ostria Gutiérrez inicia una de las negociaciones más importantes entre Bolivia y Chile, que se convirtió en el eje de la lógica que Bolivia siguió a lo largo de los años sucesivos en el tema de su reintegración. Para 1948, la idea no oficial era que el gobierno de Chile cedería a Bolivia una faja de territorio al norte de la ciudad de Arica, hasta la actual frontera con el Perú, en una extensión que incluya el ferrocarril Arica-La Paz y sobre la base de que en dicha faja existe una porción de costa apropiada para un puerto. En marzo de 1952, el gobierno de Bolivia, presidido por Hugo Ballivián, decide la repatriación de los restos de nuestro máximo héroe en la Guerra del Pacífico, Eduardo Abaroa. Para ello, se preparan actos de gran importancia a lo largo de todo el trayecto de retorno de los restos, desde su entrada a la frontera boliviana. Abaroa y todo lo que simbolizaba es recibido con solemnidad en la ciudad de La Paz el 23 de marzo de 1952. En 1961, mientras Chile se preparaba para desviar el curso natural del río Lauca, el gobierno de la Moneda hizo llegar a Palacio Quemado un documento que sería bautizado como Memorándum Truco, en referencia al embajador chileno que lo entregó. En su texto se ratificaba la vigencia de las notas de 1950, en las que Chile se había comprometido a negociar una salida soberana de Bolivia al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales. Pero lejos de significar un intento por reactivar las negociaciones de 1950, el propósito más pareció estar dirigido a distraer la atención de los bolivianos, mientras al mismo tiempo Chile procedía al desvío unilateral del río internacional Lauca, que finalmente se concreta el 15 de abril de 1962. El Lauca es un río internacional cuyo curso superior se encuentra en Chile y el inferior en territorio boliviano. Chile decidió la canalización de las aguas del río para poder regar vastas zonas del norte de su territorio. El gobierno de Bolivia había reclamado insistentemente a través de su embajador en Santiago, Germán Monroy Bloch. La respuesta fue categórica. Usaremos esas aguas cuando lo veamos conveniente, firma en una nota el canciller chileno Carlos Martínez Sotomayor. El gobierno boliviano protesta frente al gobierno de Alessandri. El canciller Feldman Velarde envía una comunicación de protesta a la Organización de Estados Americanos, por lo que considera una agresión. La OEA se limitó a hacer un llamado amistoso para que Bolivia y Chile acudan a medios de solución pacífica. Por esa razón, en 1962, Bolivia suspende su asistencia a la OEA y a todos los organismos del sistema, manifestando que había una clara ineficiencia por parte de esa estructura. Ante la acción chilena y la ineficacia de la OEA, Bolivia decide romper relaciones diplomáticas con Chile el 15 de abril de 1962. La ruptura de relaciones permitió a Bolivia dejar sentado ante la comunidad internacional que sí había un problema pendiente. Más allá del tema del Lauca estaba el tema de la reintegración marítima. A partir de entonces, la reanudación de relaciones diplomáticas
estuvo siempre condicionada a la solución del problema marítimo. Se produce una coincidencia ideológica a mediados de los años 70 entre los gobiernos de Chile y Bolivia. Están al mando dos dictadores, Augusto Pinochet y Hugo Banzer. Pinochet está viviendo un momento de fuerte aislamiento internacional. La condena mundial a su gobierno ha dejado a Santiago totalmente aislada. Por esa razón, Chile piensa que un acercamiento con Bolivia puede generar un cambio en la opinión sudamericana e internacional. En ocasión de la toma de posesión del presidente Geisel en Brasilia, se produce una reunión informal entre Pinochet y Banzer. Allí yo le dije al presidente Pinochet que ya que los políticos o los civiles no habían podido hasta esa fecha avanzar nada en nuestro problema marítimo, que tenía todo el deseo de que dos militares pudieran entenderse. Poco después, Pinochet propone una reunión formal con Banzer en la frontera con ambas naciones. Va a producirse en Charaña, en el más desolado altiplano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 8 de febrero de 1975 se encontraron en Charaña, en la línea férrea, en un vagón de ferrocarril, los presidentes de Bolivia y Chile. Las consecuencias inmediatas de este encuentro, conocido como el abrazo de Charaña, fueron la reanudación oficial de relaciones diplomáticas que estaban interrumpidas durante 12 años, 9 meses y 6 días, y un documento que decía continuar el diálogo para buscar formas de solución a temas como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia dentro de recíprocas conveniencias. Nosotros, creyentes en la buena fe, en la buena disposición, de que restableciendo las relaciones diplomáticas podíamos haber avanzado más rápidamente. Pero no fue así. En agosto de 1975, coincidiendo con el sesquicentenario de la fundación de la República, Bolivia presenta formalmente su propuesta de solución al gobierno de Chile. Se recuperan las ideas básicas de los acuerdos frustrados de 1950. La cesión a Bolivia de una costa marítima con soberanía y que esté unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana. La adopción de un régimen de autonomía para las operaciones de comercio exterior en el puerto de Arica y eventualmente la cesión de un enclave al país. Pero no propusimos ningún trueque. Propusimos compensaciones no territoriales. Pensábamos que podíamos establecer un polo de desarrollo, inclusive tripartito, entre Bolivia, Chile y Perú. Un conocimiento mínimo de la postura geopolítica de Pinochet, incluso antes de ser presidente, podía haber hecho adivinar la imposibilidad de encontrar una solución con el dictador chileno. Pinochet había sostenido siempre que Bolivia nunca había tenido derechos reales sobre las costas de Atacama, en el Océano Pacífico, y era un fervoroso defensor de los derechos de conquista obtenidos a través del triunfo en la guerra de 1879. Muy pronto Chile puso en jaque al presidente Banzer. La contrapropuesta fue canje de territorios por una superficie equivalente a la que Chile cedería en el corredor del acceso al océano y su correspondiente mar territorial. Era, y Chile lo sabía, una píldora que Bolivia no podía tragarse. La opinión pública boliviana se estrelló frontalmente contra esa posibilidad y descalificó a Banzer en la negociación, imposibilitando un avance que pudiera contar con un respaldo de la nación. El 19 de noviembre de 1976, Perú propuso la aceptación de la soberanía boliviana hasta algo más de 1 kilómetro antes de la propia costa. A partir de ese espacio, planteaba establecer en Arica un área territorial bajo soberanía compartida de Perú, Bolivia y Chile, situada al sur de la frontera peruano-chilena, entre la línea de la Concordia, la carretera panamericana y el casco norte de la ciudad de Arica. Con el paso de los meses, las relaciones se fueron enrareciendo progresivamente y Bolivia se dio cuenta de que el tema de la compensación territorial hacía inviable cualquier salida. El 17 de marzo de 1978, el canciller boliviano Óscar Adriásola comunicaba oficialmente a la Cancillería de Chile la ruptura de relaciones diplomáticas. La lección de Charaña es, sin embargo, que la solución al